Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales, su colega y amigo. Bien, a nuestros colegas que están participando por primera vez del programa, les recordamos que las ponencias, los foros, los paneles, las entrevistas académicas que realizamos a nuestros profesionales de la América se encuentran cargados en la plataforma del YouTube. Nos pueden encontrar con el nombre Diálogo Profesional América y se puede suscribir para que le lleguen las notificaciones de los eventos académicos que realizamos semana a semana, mes a mes. Adicionalmente, nos pueden encontrar en Facebook, en el grupo con el nombre Diálogo Profesional América, Impuestos, Contabilidad, en la cual contamos actualmente con 17.000 miembros. Hoy, jueves 15 de febrero, ya siendo las 19:32, iniciamos con el programa número 34. Hoy día vamos a revisar la ponencia Comportamiento ético de las organizaciones. Adicionalmente, si usted desea participar de los programas que realizamos de lunes a jueves a través de la plataforma Zoom, usted puede ingresar con el ID, el 81 89 081 73 17 y el código de acceso 82 70 62. Si usted desea participar de los eventos académicos con sus conocimientos de cualquier país que sea, de cualquier ciudad o pueblo que usted se encuentre, puede enviarnos un mensaje al WhatsApp al 593-099-498-2531 para poderlo agendar y conocer sobre la trayectoria profesional de nuestros colegas en todos los países de nuestra América. También nos puede enviar un email al correo audex@audex.com.es. La frase del día de hoy, recogida de María Teresa de Calcuta, nos dice lo siguiente: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Pronunció esta frase para hacer reflexionar sobre el hecho de que todos somos importantes. Este artículo usted puede leerlo de la fuente acgmálaga.es, donde nos dice lo siguiente: somos una mota de polvo en el universo. Carl Sagan. Fue en 1990 cuando la sonda Voyager 1 tomó una foto de nuestro planeta a 6.000 millones de kilómetros. Esta imagen dio la vuelta al mundo y nos hizo pensar desde esa perspectiva. No somos más que una mota de polvo, un punto azul pálido en el espacio. Pero debemos ser conscientes de que gota a gota un vaso termina por estar lleno. Lo que importa es sumar, apoyar todo lo que de bueno surja en nuestro entorno, no apartarnos de la responsabilidad que tenemos de construir una sociedad mejor. Aunque no hagamos grandes cosas, que no las haremos,
Pero si sumamos nuestras manos a las de otros, seguramente que llegaremos a transformar muchas situaciones de injusticia. Convenzámonos de que, pese a nuestra poca fuerza, también esta es necesaria. A veces, colegas, sentimos que nuestro trabajo es insignificante, o a veces nos sentimos que nuestros esfuerzos tal vez sean nulos, o la ayuda que nosotros brindemos pueda ser irrisoria y poco atractiva. Pero todo ese esfuerzo, por pequeñísimo que sea, transforma al mundo, ayuda a la sociedad donde vivimos. En frases anteriores y tomando a correlación la frase de Alicia en el País de las Maravillas, es que debemos pensar que esos imposibles se pueden transformar en realidad. Lo único que debemos ser es constante y que siempre que lo que nosotros hagamos hacia los demás sea con toda la sinceridad y honestidad, sin esperar nada a cambio, sin volvernos viles y egoístas hacia los demás, siempre por y con amor al prójimo. Eso es todo. Sus pequeños esfuerzos son importantes. Su trabajo es importante. Cada vez que usted se levanta de la cama para ir a realizar una tarea de bien, esa tarea de bien es grandiosa para el mundo, es grandiosa para la sociedad donde usted vive, es grandiosa para el entorno que lo rodea. Jamás piense negativamente cuando su proceder es honesto. Y ahí vemos a 6.000 millones de kilómetros esa mota de polvo que es nuestro planeta Tierra, tan diminuto, pero donde viven miles de millones de seres humanos en la creación de Dios. Somos tan pequeños e insignificantes, pero a la vez tan grandes y poderosos que tenemos ese poder de Dios que nos ayuda a transformar el mundo. Solo debemos creer. Hoy tenemos como invitado en nuestro panel al doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello. Tiene una maestría en administración por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad de la Anáhuac, Campus Maya, autor de artículos para la revista de Contaduría Pública del IMSP, UNAM, revista Gasca, así como autor de varios libros en materia financiera. El doctor Carlos Enrique Pacheco es del estado de Yucatán, de la ciudad de Mérida, México. Si usted desea invitar al doctor Carlos Enrique a sus ponencias, en sus colegios profesionales, en sus actividades académicas como la universidad o en sus entidades laborales, puede escribirle al doctor a través de su email
pcuello@correo.uadi.mx. Bien, y su amigo y colega Víctor Parrales, auditor. Hoy en Diálogo Profesional a América tenemos la ponencia Comportamiento ético de las organizaciones. El invitado del día de hoy es el doctor Jorge Rodríguez Rodríguez de la República del Ecuador, doctor en Ciencias de la Gestión por la ESADE Business School. Ha colaborado con organizaciones como CENDES, PNUD, Ecuador, Fundación CRISFE, Fundación Aliados, Fundación McKnight, CEN, Observatorio Escala y Universidad de los Andes. Tiene publicaciones en revistas como el Journal of Supply Chain, Magnamen y el Journal of Cleaner Production. Disculparán mi inglés, no soy bueno en tal idioma, pero hacemos lo posible. Jorge Rodríguez es doctor en Ciencia de la Gestión por la ESADE. Como les indicaba, ha colaborado para distintas fundaciones, entidades académicas, es profesor académico de la Universidad UES y tiene muchas publicaciones en temas organizacionales. Voy a dejar de compartir. Me dan unos minutos y procedo a anclar a nuestros invitados el día de hoy. Mi estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido. El doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello del País de México. Bienvenido, Carlito. ¿Cómo nos encontramos Muchas el día de gracias. hoy? Excelente, ¿no? Siempre hay que mirar las cosas de forma positiva, ¿no? Sí. Así es, así es. Siempre hay que verlo de forma positiva. Y tenemos ya conectado a nuestro invitado, nuestro colega, el doctor Jorge Rodríguez Rodríguez, que hoy nos va a traer el tema de la ética organizacional. Mi estimado Jorge, muy buenas noches, bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Hola Víctor, hola Carlos, hola también al resto de la audiencia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Mi estimado Jorge, si bajamos un poquito la cámara. Ah, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Perfecto, ahí estamos bien. Muy bien, muy bien. Vamos a dar inicio a la ponencia. Las reglas son las siguientes, ¿no? Primero vamos a presentar la ponencia que va a realizar a través de una presentación en PowerPoint el doctor Jorge Rodríguez. Posterior a esa explicación, que va a tener un lapso de 20 a 30 minutos, Sí. dejamos de compartir y vamos a proceder justamente a este conversatorio, a este diálogo profesional para tener claro este tema de la ética organizacional con el doctor Jorge Rodríguez Rodríguez. Muy bien, entonces mi estimado Jorge, te voy a dar acceso para que puedas compartir. Ya está, tienes acceso. Eh, extendemos la pantalla. Ahí lo pueden ver. Sí, pero está modo.
eh, modo orador. Ya lo cambio un segundo. Hay que extenderla, hay que extenderla. Ahí está. Ahí está bien, ahí está bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio y encantado de poder compartir estos tópicos con ustedes. Eh, Realmente a manera de síntesis, esta es la idea que les traje el día de hoy y alrededor de esto es que va a girar mi presentación. El- Esta idea básicamente hace énfasis en que las organizaciones para lograr estándares de Mi alto estimado Jorge, comportamiento. disculpa que te interrumpa. El micrófono se escucha un poquito bajo. Tal vez se podría elevar un poquito más. Sí, déjame ver, dame un segundito. ¿Cómo no? Hola, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, sigue el mismo volumen. ¿Y ahí me escuchas mejor o sigue igual? Sigue igual, sigue igual. Ok, dame un segundo entonces. O bien, o con el mismo sonido, hagamos el siguiente, pero elevamos un poquito más la voz. Hola, ¿ahí me escuchas mejor, Víctor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Ya, perfecto, gracias. Este, listo. Déjame, creo que no, ahí no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estamos viendo la pantalla, lo único que no está en modo, allá está en modo presentación. Ya, perfecto. Perdón por este inconveniente. Bueno, entonces les decía que el propósito de mi charla o mi presentación el día de hoy, más que nada, se centra en esta idea, ¿no? Las organizaciones éticas tienen esta característica en común de que poseen líderes con valores, tienen procesos organizacionales establecidos que permiten monitorear y entrenar a su personal en el razonamiento ético y asimismo poseen una cultura que refuerza y sostiene los valores de esa organización. Entonces, voy a ir elaborando cada una de estas tres premisas. La primera es que organizaciones éticas deben de tener líderes con valores. La segunda es que deben construir o establecer procesos que permitan monitorear y entrenar a las personas en lo que es el razonamiento ético. Y finalmente, pues fortalecer y nutrir una cultura que sostenga y refuerce estos valores dentro de la organización. Pero bueno, antes de empezar por esto, es importante entender que la ética es una disciplina de la filosofía y básicamente nos ayuda como disciplina, nos ayuda a entender o a decidir que si un comportamiento o una situación puntual es bueno o es malo, ¿no? Usualmente la ética, como usualmente la aprendimos o la estudiamos en el colegio o hasta incluso en los primeros años de universidad, sigue un enfoque normativo que se basa en la filosofía moral y básicamente, dependiendo de qué perspectiva tengamos, si es una perspectiva teológica o una perspectiva de virtudes, pues vamos a definir distintos tipos de criterios o de valores para decidir qué es lo que es correcto de hacer, ¿no? Pero por otro lado, a nivel organizacional, básicamente se sigue un enfoque más descriptivo, que es un enfoque basado en la psicología organizacional, donde más que entender qué valores son los más adecuados al momento de tomar una decisión, pasa por entender qué factores del contexto, qué factores desde lo emocional y qué factor desde lo cognitivo incide en el proceso de toma de decisión de una persona, ¿no? Entonces, más que nada, mi
mi contribución el día de hoy va más desde este punto de vista descriptivo, anclado en lo que es la psicología organizacional y digamos, pues no tanto en lo normativo, que es el campo de la filosofía, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, hay tres conceptos claves que hay que tener en cuenta al momento de considerar cuestiones éticas en las organizaciones, ¿no? Es lo que constituye una falla ética, que básicamente hace referencia al incumplir o desviarse de una regla, de una norma de unos valores que se definen dentro del grupo o colectivo social en el cual estamos conversando, ¿no? Entonces, evidentemente, si hablamos de la constitución, por ejemplo, la constitución de un país como una norma o como una serie de valores, el incumplimiento a esta constituiría, pues obviamente, un delito o una fragancia legal, ¿no? Entonces, un incumplimiento a estas leyes, ¿no? Por otro lado, existen asimismo valores que nosotros los tenemos inculcados o arraigados desde nuestra familia y esta serie de valores pueden justamente entrar en conflicto con los valores de nuestros líderes, de nuestros mentores o del mismo código de ética que pueda existir dentro de una organización. Y justamente esa es la situación cuando estamos en un dilema ético, ¿no? Es una situación puntual en la cual un set de valores nos lleva hacia tomar una decisión en una dirección, digamos, norte-sur, pero por otro lado, otro set de valores dentro de la misma sociedad o dentro de la misma organización nos indica que la decisión correcta a tomar es una que va en sentido sur a norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos dilemas éticos son situaciones en las cuales estamos en un área gris donde no hay, digamos, una directriz clara en la cual decidir, ¿no? Y realmente este es el 90 este es el 80% de las situaciones en las cuales enfrentan los tomadores de decisiones en empresas en el día a día, justamente porque los valores personales pueden entrar en conflicto o pueden entrar en incoherencia con los valores morales que pueda tener el código de ética de la organización o las directrices que puedan existir dentro del colegiado o gremio al cual uno esté adscrito. Y esta realmente digamos, el desafío más presente al momento de tomar una decisión, ¿no? Y como tercer concepto tenemos lo que son los conflictos de intereses, ¿no? Y los conflictos de intereses es importante destacar que no son necesariamente una falla ética como tal, no constituyen un, una agresión o un incumplimiento a una serie de valores, pero es importante tenerlos en cuenta porque los conflictos de intereses restan credibilidad o hacen difícil de evaluar si es que una persona está trabajando en función de sus intereses personales o sus intereses privados. Y aquí, bueno, en auditoría existen muchos ejemplos de lo que son los conflictos de intereses y realmente ha sido una de las áreas donde mayor control y mayor presión ha habido por tratar estos temas, pues claramente por los conflictos de intereses que pueden haber cuando una misma empresa da los servicios de auditoría y esa misma empresa de pronto da servicios en materia tributaria o da servicios en materia estratégica y eso claramente puede poner los conflictos de intereses de tener una opinión independiente versus el interés personal de congraciarse y construir relaciones comerciales con esa empresa pues de largo plazo, ¿no? Entonces, es un tema crítico porque obviamente son situaciones en las cuales no hay salida para poder saber si es que esa persona o ese actor está operando en función de sus intereses particulares o sus intereses profesionales o por los cuales inicialmente fueron contratados, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunos marcos, ¿no? de cómo conceptualizar el proceso de tomar una decisión ética, pero digamos que a grandes rasgos todos convergen en que hay una primera etapa de conciencia,
una segunda etapa donde uno evalúa, y esto es un ejercicio enteramente cognitivo, donde uno evalúa las alternativas, uno evalúa cuáles son los valores o las reglas, normas que son más adecuadas a implementar, y esto pues evidentemente genera el comportamiento o la acción que finalmente es observada, ¿no? Entonces, el tema de la conciencia moral es una discusión de varias décadas sobre si las decisiones económicas deben de tener un componente ético o no en su proceso de decisión, ¿no? Entonces, eh, yo les diría que al 2024 existe este punto de convergencia donde claramente la amoralidad de la gerencia o la amoralidad de las decisiones económicas ha quedado ya descartado. Realmente las decisiones económicas como tal tienen un componente moral y todas las decisiones como tal, pues al estar enraizadas o involucradas terceras personas o intereses relacionados al cambio climático, intereses relacionados al bienestar de los trabajadores, son realmente decisiones éticas como tal. Entonces, en ese sentido, el primer desafío para poder tomar una decisión ética pasa por ser una persona consciente de las implicaciones sociales o las implicaciones que una decisión puede tener en la vida del resto de las personas, en los derechos, en el valor o en la dignidad que esto puede tener en el resto de las personas, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos en ese proceso de evaluación, nosotros como tal, pues no somos, no somos máquinas, no somos robots que podemos evaluar en frío qué está sucediendo en una situación puntual, ¿no? Entonces, uno de los primeros desafíos pasa porque las personas se desenganchan de estos valores, ¿no? Consideran que estas decisiones deben ser frías, deben ser únicamente consideradas en función de pérdidas y ganancias, y al final del día, pues si las ganancias son mayores a las pérdidas, así se hayan afectado los derechos de personas involucradas, pues son decisiones positivas, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros desafíos, ¿no? De que desenganchamos, nos desacoplamos, creemos que decisiones económicas no tienen una arista o un componente de valores, ¿no? Luego tenemos los sesgos cognitivos, ¿no? Y los sesgos cognitivos, pues son todos estos atajos o todos estos estereotipos que hemos construido a lo largo de nuestra vida y que nos ayudan de pronto a simplificar decisiones complejas, ¿no? Entonces, evidentemente esto puede jugarnos en nuestra contra porque puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas al momento de evaluar la instancia o la naturaleza ética de una situación, ¿no? Y finalmente está, pues, evidentemente, si hablamos de la magnitud, se refiere a, por ejemplo, no es igual evaluar una decisión ética que corresponda un perjuicio por 1 centavo versus si ese perjuicio es por $1 millón, ¿no? Evidentemente, un perjuicio de $1 millón es mucho más crítico, es mucho más relevante y por ende la falla ética o el potencial dilema ético es mucho más severo, entonces por ende como que pudiera eh, vérselo de una manera moral, ¿no? Pero si es, por ejemplo, 1 centavo, que es lo que pudiera ser o el equivalente a usar la impresora del trabajo para imprimir las tareas del colegio de los hijos o las mismas tareas de la universidad del trabajador, pudiera verse como algo ínfimo y por ende no afecta o se creería que no afecta la evaluación ética de esa circunstancia, ¿no? Y luego está también el tema de la intensidad moral, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que son sujetas a mayor criticidad, como por ejemplo el tema del acoso sexual, ¿no? Eso es algo evidentemente muy fuerte, es algo muy importante, muy severo, que evidentemente hace prender las alarmas dentro de una organización, pero de pronto el flirteo o las bromas de mal gusto es algo mucho menor al acoso sexual y entonces por ende esas pasan desapercibidas y no entran dentro de una evaluación o un razonamiento ético, ¿no? Entonces todas estas circunstancias inciden en cómo tomamos una decisión y evidentemente nos lleva a tomar un comportamiento que pueda ser ético o no ético, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Lo que se ha encontrado que nos puede ayudar a mejorar ese comportamiento
es básicamente aquellos valores que definen a la identidad de la persona. Entonces, la identidad de la persona se refiere a la respuesta a quién soy, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos a nosotros quién soy y en la medida que esa respuesta tiene valores que son propios de uno, básicamente ese tipo de valores pueden ser como ese freno de mano o ese freno de emergencia al momento de llevar un comportamiento poco ético, ¿no? Entonces, es importante que las personas como tal construyamos nuestra identidad a partir de valores y que esos valores pues sean esos frenos de mano, esa mitigación al momento de evitar fallas éticas, ¿no? Y eso, bueno, más adelante les explico cómo se construye dentro de la organización. Luego está el tema de las emociones, ¿no? Y eso también es parte de nuestro proceso de formación, de qué tipo de emoción sentir cuando cometemos este tipo de situaciones, ¿no? Si evidentemente cometer algo, una falla ética nos pueda generar vergüenza o nos pueda generar un sentimiento de culpa, ese tipo de emociones justamente también ayudan a frenar este tipo de comportamientos poco éticos, ¿no? Y bueno, y finalmente a nivel organizacional, hemos visto pues que en los diversos estudios que se ha hecho en la psicología aplicada a las organizaciones, hemos visto que el comportamiento ético como tal, se fortalece cuando existe una cultura organizacional detrás que soporta a estas empresas, a estas organizaciones en mantener una buena disciplina, una buena serie de valores, entornos donde dialogar y aprender sobre decisiones éticas. Hemos visto que aquellas personas que tienen metas mal concebidas, es decir, metas que consideran más los fines que el proceso, que los medios, hemos visto que en ese tipo de organizaciones, pues obviamente son más proclives a cometer fallas éticas. Y por otro lado, pues hemos visto que aquellas organizaciones que tienen un liderazgo ético son organizaciones que son menos proclives a cometer fallas éticas, ¿no? Entonces, en síntesis de este pequeño recuadro es que la clave para construir una cultura organizacional que promueva un comportamiento ético es tener líderes con esos valores, líderes con esos estilos gerenciales y culturas organizacionales que promuevan esos valores, ¿no? Entonces, algunos hallazgos que se han hecho en la literatura es, por ejemplo, que cómo se construye el liderazgo ético, pues esto es el resultado de que estas personas tengan una identidad moral sólida, es decir, que ellos se definen a sí mismos como personas de integridad, personas de altos valores, y que no solamente eso esté definido en su persona, sino que también esté definido o incorporado en su estilo de toma de decisiones, en su estilo de tomar decisiones, en su proceso de ejecutar acciones dentro de la empresa y que eso pues obviamente sea percibido por sus seguidores, ¿no? Por esa razón también estos señores en el 2016 encontraron que aquellas organizaciones que cuentan con líderes éticos tienen una mayor relación de que o están correlacionadas con que en esas empresas sus seguidores, pues se refiere pues a los subalternos de este líder, también desarrollan una identidad moral sólida, ¿no? Y bueno, 10 años antes, Linda Treviño había encontrado pues que aquellas organizaciones con una alta cultura ética, asimismo son menos probables a cometer fallas éticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura ética es como ese sistema inmune, ¿no? Que evidentemente hay que estarlo fortaleciendo, hay que estarlo trabajando, hay que estarlo alimentando para que ayude a mitigar la propensión a cometer estas fallas éticas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando este sistema inmune, esta cultura ética se degrada, evidentemente, pues las empresas se vuelven luego más proclives a cometer estas fallas éticas, ¿no? Luego, en materia de qué acciones puntuales son las claves para formar una cultura ética como tal, están pues los relacionados a los incentivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que el comportamiento ético a nivel organizacional es influenciado por los incentivos que se pongan desde la alta gerencia a la gerencia media, el resto de trabajadores, este clima y cultura que hablábamos, pues, de este sistema inmune, y que hayan líderes o procesos internos. Sobre estos procesos internos tengo un ejemplo que mostrarles. Lo que se ha encontrado, muchas veces se discute si qué es más
que da mejores resultados. Si, si sancionar si sancionar las fallas o el comportamiento poco ético o si premiar el comportamiento ético como tal, ¿no? Y en ese sentido lo que se ha encontrado es que las sanciones o castigos a las fallas éticas o al comportamiento poco ético son más útiles, disuaden más de, eh, eh, disuaden más el comportamiento poco ético. Ahí me faltó esa palabra en el segundo punto. Y finalmente, lo que claramente se ha encontrado es que cuando una empresa tiene incentivos desviados o incentivos mal alineados o incentivos que pues ponen más énfasis en los resultados que en cómo se consiguen, pues evidentemente favorecen este comportamiento poco ético, ¿no? Entonces, en esta línea, la clave de todo esto pasa por tener líderes con esta formación, con con esta formación, con estos criterios, con estos valores, y que estos líderes sean pues, creadores de espacios dentro de esta organización para que se dialogue, para que se dé retroalimentación a los subalternos, para que se genere la confianza de poder denunciar, de poder establecer estos procesos al momento de construir una cultura ética, ¿no? Entonces, a continuación les voy a presentar algunos extractos de lo que es el código ética de Becton y Dickinson. Becton y Dickinson es una empresa líder a nivel mundial en lo que es la manufactura y de equipos médicos. Ellos iniciaron este proceso de transformación organizacional a fines de los años 90, cuando justamente pues veían que los temas de sobornos y corrupción en el sector público iba a ser un mayor ajuste al momento de vender sus productos. Entonces se reinventaron a partir de la transformación en la cultura de valores, ¿no? Entonces, bueno, les puedo pasar luego, no lo tengo aquí, pero les puedo pasar el enlace para poder descargar este documento, pero es de los mejores documentos que yo he podido encontrar sobre cómo guiar a los miembros de una organización en la toma de decisiones éticas, ¿no? Entonces, ellos tienen aquí, por ejemplo, esta especie, como se diría, como de checkmark, de checklist, perdón, sobre qué hacer si tomar o no una decisión ética, ¿no? Entonces empiezan con esta secuencia de preguntas, ¿no? Primero, la cuestión legal, la cuestión que estás haciendo, ¿es legal? ¿Sí o no? Si es no, pues evidentemente desiste de hacerlo. Si no estás seguro, consulta a alguien o una advertencia de que debes consultarlo a alguien dentro de la empresa. Esta situación puntual se ajusta al código de conducta de Becton y Dickinson y sus políticas de procedimientos. Si no se aplica, nuevamente rechaza, descarta esa decisión. Si no está seguro, pide ayuda. ¿A quién? A tu gerente, a recursos humanos, al grupo jurídico o a la oficina de ética y cumplimiento. Se ajusta a los estándares de la cultura de Becton y Dickinson, similar procedimiento. Estaría orgulloso de la decisión si mis seres queridos y quienes respeto supieran al respecto. Nuevamente, sí o no. Desearía leer un artículo al respecto en el periódico de mañana, sí o no. Y pues evidentemente si todo esto satisface estos criterios, puedes proceder a hacerlo, ¿no? Lo que es interesante de este checklist es que los primeros tres atributos de que si es legal, de que se ajusta al código de conducta y se ajusta a estándares, básicamente define como que esa línea base dentro de lo que son ya valores establecidos, cuestiones que prácticamente están marcadas con blanco y negro, ¿no? Si se ajusta a esto, pues simplemente no lo deberías hacer, ¿no? Y ya luego los dos siguientes preguntas del orgullo, que de pronto mi hijo o nuestros hijos se dieran cuenta se enteraran de esta decisión, si esto si nos daría orgullo de que supieran que hiciéramos esto. Obviamente, si no estoy seguro, nuevamente es porque hay algo turbio o algo que no es del todo legítimo en esa decisión, ¿no? Y bueno, finalmente el test de transparencia total es que si esto apareciera pues en la prensa al día siguiente o en redes sociales hablando hoy en día, pues cómo te sentirías al respecto, ¿no? Entonces es como un checklist rápido que esta empresa le manifiesta a sus empleados que ellos lo hagan al momento de tomar una decisión. Ahora, aquí es importante destacar que estos códigos de ética son útiles en la medida de que se vuelven músculo, se vuelven un órgano dentro de la empresa. Es decir,
No solamente que es el librito que nos dan al momento de la inducción de la empresa y luego pasamos la semana o el mes de inducción y luego se guardan. No se trata de eso, sino justamente de que sea un documento vivo, de que sea un documento que se practica, de que sea un documento que se habla en seminarios, en talleres y que periódicamente se está trabajando en que esto se vuelva una rutina de trabajo dentro de los diversos equipos de la organización, ¿no? Entonces, esa es la verdadera clave, que no es una letra muerta, que sabemos que existe dentro de la empresa, sino que es algo que se vive cotidianamente y forma parte de la práctica de la organización. De ahí, adicionalmente, esto no solo se trata de decir, tenemos un código de ética, tenemos las auditorías como tal, sino que se debe dar recursos para que los miembros de la organización puedan entrenarse y estar afilados en el momento, en el razonamiento ético, en el razonamiento moral y saber bien cómo actuar en una situación puntual, ¿no? Así como entrenamos a nuestras personas en las nuevas tendencias, en las nuevas regulaciones, en las nuevas tecnologías, asimismo hay que mantenerlos entrenados en materia de cómo reconocer que están en un conflicto de intereses, cómo actuar cuando estemos ante un dilema ético y a quién actuar, ¿no? A qué número hay que llamar o dentro de la intranet de la empresa, a cuál es el email o cuál es el lugar donde accedo a la línea de ayuda, ¿no? Entonces, evidentemente hay toda una serie de recursos que llevan desde las auditorías éticas para el monitoreo del cumplimiento en temas éticos. Está todo el tema de entrenamiento que deben recibir las personas dentro de la organización. Y está pues obviamente los espacios informales que se crean dentro de la organización para que existan estos diálogos, estos intercambios, ¿no? Y finalmente, me gusta mucho esto de esta empresa porque a todos los gerentes o a todas las personas que llegan a cargos de gerencia, les hacen saber que su responsabilidad como tal es el hacer que los miembros de su equipo sean personas éticas. Esa es la responsabilidad del gerente. Es servir, como dice el primer bullet point ahí, servir como modelo y liderar con el ejemplo en todo lo que dice y hace. Instar a su equipo a decir lo que piensa cuando tienes inquietudes. Asegurarse de que su equipo cuenta con los conocimientos y los recursos necesarios para hacer su trabajo de forma ética. Y luego lo que está subrayado con amarillo, que creo que es lo más esencial de todo y distinto, es que se debe conversar periódicamente con su equipo sobre el código y lo que significa el comportamiento ético y el cumplimiento para ellos. O sea, claramente cuando una empresa le dice a su manager, mira, no solo quiero que vendas más, sino también quiero que entrenes a tu gente para que se porten bien, para que cumplan las reglas, para que estén bien entrenados en materia de decisión ética, y eso se vuelve una meta de cumplimiento, una meta más que perseguir para un equipo. Entonces es cuando se logra cumplir o se logra construir una organización ética, ¿no? Entonces, solo como cierre, las organizaciones éticas se construyen desde el liderazgo cuando los líderes dentro de sus metas y sus funciones está el formar a su gente en estos temas, en crear los espacios para dialogar sobre el código y los valores y los estándares que la organización tiene de ellos, cuando las empresas apuestan, le asignan recursos para poder entrenar a su gente, para poder darles la formación y los canales de denuncia y los espacios de diálogo para poder atender cualquier falla ética o cualquier tema relacionado a conflictos de intereses. Y cuando pues esto evidentemente forma parte de la cultura de la empresa y forma parte de las acciones cotidianas de una organización. Eso sería todo, ha sido un gusto pues y encantado de escuchar sus preguntas, inquietudes o ideas al respecto. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Excelente, ¿eh? Muy bien, le vamos a dar Sí. la palabra justamente en este proceso de consultas y alcances para hablar sobre este tema de la ética que Jorge lo ha explicado. Le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello del país de México. Doctor, tiene la palabra. Gracias. ¿Qué tal, Jorge? Muy, muy amable, ¿eh? Felicidades, ¿no? Eh,
Mira, la ética, el primer problema que yo veo es que, por ejemplo, en las universidades solo lo ven una vez, nada más, ¿no? ¿Sí? Y, y eso no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que la gente trabaje con esa mentalidad ética, ¿sí? La ética no es solamente un libro nada más, ¿no? Sino que la ética son valores que tenemos aquí en la mente y en el corazón, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo te preguntaría, Jorge, eh, ¿crees que bueno, algunas organizaciones fallan a la ética o realmente no sucede, ¿no? O sea, desde tu perspectiva y de las empresas que le has dado asesoría, ¿no? Sí. Gracias, Carlos, gracias por la pregunta. No, pues evidentemente lo difícil de encontrar son empresas como Becton y Dickinson, ¿no? Empresas que al menos, lo interesante del caso de Becton y Dickinson es que ellos ya tienen cerca de 40 años en que han implementado este sistema, y lo han logrado sostener en el tiempo y no se han visto involucrados en escándalos de sobornos o cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, para citar un ejemplo, Odebrecht, por ejemplo, era una empresa líder en materia de responsabilidad social y cuidado con el medio ambiente en toda América, ¿no? Era como que una empresa admirada en el sector de la construcción en todo el continente. Incluso no sé si pasaba igual en México, pero acá en Ecuador, por ejemplo, habían unos premios que Odebrecht auspiciaba para promover proyectos de tesis en las facultades de materiales, de ingeniería civil, para promover la construcción sostenible. Entonces, Odebrecht en esa parte, por ejemplo, sí se trabajaba bien, iba a todas las universidades a difundir este programa, becaba a los alumnos o les daba auspicio económico para poder hacer las pruebas al momento de hacer las tesis, y a cada año daba un capital semilla a las mejores ideas o a los mejores proyectos, y se auspiciaba, pues no, se vendía, se promovía como una empresa socialmente responsable por todas estas acciones que he enumerado. Entonces, evidentemente el desenlace de Odebrecht todos lo conocemos, y Sí. no podemos decir que el caso de Odebrecht era algo puntual que solo la alta gerencia lo hacía, ¿no? Ya las corporaciones modernas, el esquema de sobornos como tal es un esquema sistematizado, donde todo esto opera en paraísos fiscales, y estas empresas en esos mismos paraísos fiscales crean empresas domiciliadas en ese lugar, les asignan capital, y a través pues de estos paraísos fiscales y empresas anónimas hacen la transferencia de los sobornos digamos, a los propios funcionarios públicos que también tienen empresas relacionadas, anónimas, en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, evidentemente, ya cuando hay este tipo de esquemas es algo sistematizado que pues se conoce dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que uno de los principales desafíos es cómo desinstitucionalizar el comportamiento poco ético o los sobornos o estas temas dentro de una industria, ¿no? Entonces ahí han habido algunas posturas, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años, y es más, lo escucho de mis estudiantes a veces, que dicen, pues, es que profesor, si yo no doy un soborno al funcionario X para que me autorice, o me dé el visto bueno para iniciar un proyecto de construcción, o si el auditor no viene a darme el permiso, no puedo empezar funcionamiento. Entonces, muchas veces esto se facilita con un soborno. Y ya es un soborno al Mm. auditor y listo, empezamos a funcionar. Si yo no doy eso,
Yo no puedo operar, no puedo funcionar. Entonces, en ese sentido, muchas personas creen que es la única forma de operar y se vuelve la lógica dominante dentro de un sector, dentro de una industria, ¿no? El, entonces, se podría decir desde el 2019 por ahí, incluso un poquito antes, Transparencia Internacional, que es una de las organizaciones líderes en la lucha contra la corrupción, ha hecho diversos estudios para analizar si es que justamente aquellas empresas que sobornan son empresas más competitivas o aquellas empresas que sobornan pues realmente tienen una ventaja sobre las que no sobornan, ¿no? Y uno de los principales hallazgos es que justamente han encontrado que es un espejismo el tema de los sobornos. Los sobornos mejor dicho, a nivel agregado, los sobornos no hacen a las empresas más competitivas, sino que por el contrario, lo que se ha visto es que aquellas empresas que sobornan son empresas menos proclives a invertir en activos fijos. Y eso desde un punto de vista a nivel país es una pérdida para el país, porque cuando una empresa pone un activo fijo, sea esto una fábrica, sea esto un centro de distribución, sea esto una plantación, básicamente eso implica contratar seguros, contratar empleados, pagar impuestos y pues genera todo un efecto multiplicador dentro de un país, ¿no? Entonces, la, los sobornos, la corrupción como tal, es un mal negocio para todos, pero digamos que beneficia a unos pocos, ¿no? Entonces, está ya defundado que no, la corrupción no es necesaria para ser más competitivo, pero por otro lado, aún existen estas lógicas dominantes, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que el camino que nosotros debemos aportarles es a las acciones colectivas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en la medicina, uno de los principales desafíos es que los médicos le dicen incentivos para prescribir a favor de tal o cual laboratorio o para prescribir o aquellos que prescriben más de los medicamentos de una casa comercial, pues reciben autos o reciben pues viajes a congresos y demás cosas, ¿no? Entonces, claramente en ciertos países ya esto está prohibido, pero al menos aquí en Ecuador eso todavía se da. No sé si en México la situación sea similar, pero bueno, a nivel de América Latina, en Chile, Colombia, hay una iniciativa colectiva que se llama Médicos Sin Marca, donde justamente los médicos crean un código de que todas las personas que se suscriben a este código son médicos que rechazan constantemente, o rechazan, mejor dicho, el recibir este tipo de dádivas o este tipo de incentivos de parte de los médicos, ¿no? Entonces es una lista pública, decir, estos son los médicos signatarios de que son sin marca, y obviamente hay un tema de auditoría y control para ver quién sí cumple y quién no este tema, pero da una señal de qué prestador de servicio está realmente cumpliendo o no con estos estándares, ¿no? Entonces, hay acciones colectivas, incluso el Pacto Global, por ejemplo, tiene buenas prácticas sobre cómo promover acciones colectivas dentro de una industria para luchar contra la corrupción. Yo creo que por ahí va el camino y con eso respondo a su Ok, pregunta, Carlos. gracias. Le voy a dar paso a Angélica Arroyo. Angélica, adelante, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, Víctor Hugo, Carlos Enrique y Jorge Rodríguez. Los saludo desde Cusco, Perú. Muy interesante la conferencia que nos dicta Jorge Rodríguez. Y bueno, el tema de la ética empresarial, que es en sí lo que estamos tratando, es un asunto muy complejo, ¿no? Muy complejo cuya solución me parece que no va a ser ni siquiera al mediano plazo, ¿no? Requiere un trabajo, diríamos, hasta de revolución intelectual y espiritual en el ser humano. Utilizando un poco la teoría del conocimiento teológico, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que también desarrollamos la espiritualidad en nuestra vida cotidiana, podemos decir de que vivimos en un mundo
empresarial en donde lo que interesa es la rentabilidad. La rentabilidad. Entonces, en un mercado competitivo, las empresas, las grandes empresas, y hasta las medianas y pequeñas, en su afán de tener una mayor rentabilidad, hacen uso de los medios y recursos incluso no éticos. Y eso lo vivimos, por ejemplo, los profesionales que realizamos o que brindamos servicios de aseguramiento, como son las auditorías, ¿no? Resulta de que, por ejemplo, si tú tienes una sociedad auditora y presentas tu propuesta económica y técnica por una unidad monetaria que para mejor comprensión voy a decir de 100, ¿no? Habrá otra sociedad auditora que a través de su operador se va a acercar a la entidad o empresa que está requiriendo los servicios de auditoría y le dirá, mira, yo te voy a cobrar no 100 unidades, sino te voy a cobrar 70 unidades y de las cuales yo 10 te las voy a abonar en tu cuenta o de otra forma, ¿no? Y si no es efectivo, mira, yo no te voy a cobrar 100 unidades, sino 70, pero tú le das un cargo a mi hijo en la empresa. Entonces, las empresas que queremos actuar éticamente, nos vemos perjudicadas en el mercado. Y es más, incluso las mismas empresas, hay empresas que desde el saque dicen con esta empresa auditora no, porque porque nos observan demasiado o porque son muy exigentes, no nos comprenden, o también no van a hacer no van a elevar un informe o no van a emitir un informe de auditoría bajo los términos que a nosotros nos conviene. Esta sociedad auditora no nos conviene, no nos ayuda. Y mejor trabajemos con esta otra sociedad auditora, que bueno, ellos van a hacer el informe que nosotros les pidamos. Eso mismo ocurre en las grandes empresas prestadoras de bienes y de servicios. Y tú ya lo manifestaste, Jorge, en las universidades, los estudiantes que están haciendo sus carreras profesionales en las universidades, ¿no? Ya tienen, por ejemplo, un comportamiento ético que se ha institucionalizado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ya no hacen el mínimo esfuerzo que hacíamos los de nuestra generación en hacer un trabajo de investigación serio, profundo. Simplemente se van a los mercachifles, diré, que están instalados al frente de las universidades, que venden tesis ya elaboradas y se compran ahí su tesis y se gradúan. Y es más, incluso hay universidades en donde la plana docente, las autoridades, dicen, ya tú te gradúas, pero chancas tanto. Y no vas a tener problemas nada en la sustentación. Es decir, desde el punto de vista del conocimiento teológico, les interesa el dinero, la rentabilidad, aman el dinero, ¿no? Y cometen uno de los pecados capitales, que es la avaricia. ¿No es cierto? La avaricia, el querer tener más y rápido y fácil. Entonces, y esto es un fenómeno que se ha ido pues construyendo durante décadas, ¿no? Y no sé, Jorge, ¿qué opines? Los profesionales que actuamos que tenemos un comportamiento ético, tenemos que hacer frente a un entorno totalmente adverso, porque con mucha dificultad podemos encontrar podemos posesionarnos en un mercado, ya sea laboral, ya sea dependiente o independiente, porque parece que no le conviene pues, al usuario de nuestros servicios nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, hay empresas en el sector privado que tienen todo lo que tú nos has dicho ahora en teoría.
su código, sus manuales. Mira en el Perú la cantidad de actos de corrupción que se han dado, generados por Odebrecht, que era una empresa que no sé en qué momento se habrá contaminado tanto de lo no ético, ¿no? En el Perú, en el sector público, tenemos un código de ética del servidor público, pero pese a que existe ese código de ética del servidor público dado por ley, es en el sector público donde se llevan donde se llevan a cabo los actos de corrupción más grandes, más emblemáticos, impactantes, que constituyen una vergüenza para el país. Para el país como Perú, cuyo lema en el imperio del Tahuantinsuyo, del cual también mis hermanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, una parte de Venezuela incluso, comprendía, cuyo lema era en el idioma español, en el idioma quechua Orunasimi, Amasúa, Amayuya y Amaqueya. O sea, el discurso, diríamos, ético del incanato era Amasúa, no robes. Amayuya, no mientas, ¿no? Amasúa, Amayuya, Amaqueya, no seas ocioso. Entonces, mira, nosotros nos hemos formado con una cultura, con principios éticos tan sublimes y grandes, y también hemos recibido en el proceso de socialización del continente europeo y se nos dan los mandamientos de la ley de Dios a quienes somos católicos, no robar, no hurtar, etcétera, etcétera, pero realmente nos hemos convertido en una sociedad muy mundanizada, muy contaminada. Las empresas más éticas, yo digo, ¿cómo tendrán que luchar frente a otras que por conseguir un trabajo o Mi una estimada oportunidad? Angélica, un minuto. Uh-huh. Ahí termino, Jorge Rodríguez y Víctor, discúlpenme, me extendí creo un poquito. Es No, con esto. mucho gusto, Angélica. Muchas gracias por su intervención. Yo más que nada, yo más que nada me gustaría tomar el primer punto que usted, la primera pregunta que mencionó sobre qué hacen las empresas que pues, tienen que luchar contra competidores que toman atajos, ¿no? Eh, y la verdad es que en el corto plazo toca sufrirlo, ¿no? No hay manera de evitarlo. Toca buscar estrategias, toca trabajar a base de la confianza de las personas que sí trabajan o confían en la transparencia, en el trabajo bien hecho. Y en ese sentido es un proceso de ir generando demanda a partir de la transparencia y la seguridad y las pérdidas o el riesgo expuesto que reduce el trabajar con transparencia, posibles glosas, posibles multas a futuro, entre otras cosas, o contingencias que uno evita, ¿no? Entonces, es un proceso de estar generando espacios como este, de estar convenciendo de 10 a 10 personas, de 10 a 10 tomadores de decisiones sobre los errores que puede suponer este tipo de malas prácticas y ir avanzando. Este foro pues lo hacen algunas veces por semana. Si este mensaje pues va a llegar a 10 o 15 personas, habré cumplido mi labor de la semana y buscar a 10 o 15 la siguiente y así hasta pues que en el año pues podemos estar hablando de que ya son una centena de personas, ¿no? Entonces, la idea es que en el largo plazo las empresas se sostienen, las empresas que son centenarias lo logran hacer a partir de una buena gobernanza. Y una buena gobernanza, uno de los pilares de una buena gobernanza es la transparencia y la gestión ética, ¿no? Entonces, es difícil que una empresa oculte sus trapos sucios por más de 100 años, ¿no? Usted mencionó a la iglesia, pues y ni nuestra iglesia se salva de los trapos sucios, o sea, todo esto, en toda su existencia, pues han habido escándalos justamente relacionados a la falla ética que han cometido los propios sacerdotes, ¿no? Entonces, claramente en el largo plazo no hay nada oculto a la luz del sol, todo se llega a enterar y por esa razón, pues, la gobernanza y la clave de todo esto pasa por la transparencia, ¿no? Entonces, el gancho quizás es cómo
cómo, cómo sembrar esa semilla en la idea de de los tomadores de decisiones que de largo plazo esta es la mejor idea, ¿no? Y sí, realmente el facilismo, el cortoplacismo de los que actualmente pues se están formando es, es algo que preocupa y quizás también parte ha sido nuestra culpa, ¿no? De quizás simplificarles el camino a las nuevas generaciones, de quizás pues no haberles exigido quizás un poco más, o de quizás no haber sido tan empáticos, o buscar nuevas formas de poder dialogar y ser ejemplo de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el desafío pasa por ser ejemplo de que las cosas deben hacerse bien y no solamente que se ve reflejada en, en nuestro hablar, en nuestro decir, sino realmente cuando las acciones lo deben de soportar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que también nosotros podemos ser agentes de cambio a través de ser buenos mentores, ¿no? Que nuestros subordinados, las personas, nuestro equipo de trabajo vea que cuando incluso hasta nos puede llevar a hacer de reducir nuestro margen de trabajo, hacer lo correcto es siempre lo primero que se debe hacer, sin importar el contexto o la decisión que estamos hablando. O sea, siempre buscar hacer lo correcto. Entonces, yo creo que quienes de pronto pueden exhibir actualmente altos estándares o sean referentes en comportamientos éticos, han sido personas pues que sin duda tuvieron algún mentor en su vida que les sembró esta idea, les sembró esta semilla y gracias a esos mentores pues tienen el comportamiento que reflejan hoy en día, ¿no? Entonces, usted dice que es una crisis de generación, yo le podría también decir es una crisis de mentores. No hay buenos mentores o no hay suficientes mentores para las personas que hoy en día están reforzando ese comportamiento poco ético que está institucionalizado. Entonces, estoy de acuerdo con usted, hay que romper ese comportamiento institucionalizado y el punto de entrada o el punto palanca a esto son una de las acciones colectivas, ponernos todos de acuerdo. O sea, si usted ve que están dañando el mercado ciertas empresas, pues sabes que con quienes no lo están dañando, con quienes no operan igual, unámonos, ver qué acción colectiva podemos tomar para justamente exigir transparencia cuando estos contratos son dados a dedo o exigir mayor cumplimiento de las reglas como tal, ¿no? Y por otro lado, un árbol a la vez, un día a la vez, es ser mentores y ser pues esos ejemplos que permitan a las siguientes generaciones o al propio equipo de trabajo ver el buen comportamiento ético en acción, ¿no? Jorge, una Fíjate, consulta, perdón, sí, una adelante. pregunta. Eh, ¿Hay alguna institución internacional que mida la ética en nuestros países? Sí lo O hay. sea, más que medir la ética, está Transparencia Internacional que publica el índice de percepción de corrupción. Y es un índice que lo elaboran de forma anual, este, y hace un ranking de los países en función de la percepción que los actores dentro de ese país tienen. Entonces, Transparencia Internacional hace una encuesta a diversos actores de distintos sectores de un país, ONG, minería, petróleo, otro sector público, academia, empresarios, hace una encuesta de todo esto, de la percepción de la corrupción de ese país, y en función de esa percepción arma un índice a nivel país, ¿no? Entonces hay un ranking ahí de todos los países, donde usualmente los países nórdicos están en la parte más alta de lo que son los menos corruptos, y pues los africanos, los países en vía de desarrollo estamos en la parte baja de esa situación. Entonces, Antes de darle la palabra al doctor Carlos Enrique Pacheco, una última pregunta. Bien, dentro de este índice de corrupción, ¿cuál es el país, de acuerdo a esa revisión tal vez que hayas hecho, cuál es el país en América Latina más ético?
Ya te lo digo ahorita que lo estoy revisando, pero Muy bien, muy bien. te digo, si te digo de memoria, te diría que era Uruguay, pero ya te lo Pero, confirmo. Segundo, a ver si lo encuentro ahorita. bien, pero estaba dentro de la lista uno de los países más éticos, Uruguay. Sí, me parece que Uruguay era el de América Latina, el menos corrupto, digamos. El menos corrupto. Muy bien. Le doy Sí. la palabra al doctor Carlos Enrique Pacheco. Ok, doctor Jorge, ¿no? Fíjese, veo un problema en el ámbito de las universidades, ¿no? ¿Sí? A los jóvenes, pues, tienen que ir a hacer servicio social, ¿no? Porque es algo que les sirve para devolver lo que la sociedad les da, ¿no? ¿Sí? Pero yo veo ahí un problema, doctor Jorge, ¿no? Que cuando van a una empresa, lo único que hacen o que los ponen a hacer es ah, sacar copias, preparar el café de la gente, se van los mandan a hacer diligencias personales y eso es falta de ética dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, es lo que yo pienso. Ahora, en cuanto al nearshoring, el offshoring y todo lo que está pasando de las migraciones, ¿no será que es por falta de ética también, de que no sentimos que nuestro país necesita emprendedores, ¿no? O sea, más que empleados necesitamos emprendedores, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? O sea, a ver, ahí hay un tema, o sea, el tema del nearshoring, que lo Ah, menciono porque es un tema que ha sido importante en tu país en los últimos años. sí, Este, supone también muchas ventajas, ¿no? Porque el estar cerca con el Tratado de Libre Comercio ahí arriba, el estar cerca de Estados Unidos y todo lo que expuso, toda la vulnerabilidad que la pandemia expuso a nivel de cadenas globales, supuso ventajas para decir vamos a poner nuestras fábricas más cerca de Estados Unidos, que puedan los bienes ser transportados por camiones, por vía terrestre, y así evitar pues canales que pueden ser cuellos de botella para el comercio mundial. Entonces, la cercanía pudo ser aprovechada, ¿verdad? Ahora, el problema como tal no es el nearshoring, sino es nuevamente lo que decía Angélica, es la ambición y las metas ah, mal concebidas de los empresarios sí, sí, que están ahí, ¿no? Entonces, la oportunidad está ahí para ser aprovechada y el problema es que quienes están utilizando esta oportunidad empobrecen o esclavizan a los migrantes, pagándoles salarios por debajo de lo que establece la ley, muchas veces incluso haciéndolos trabajar en condiciones infrahumanas, exponiendo su vida por recibir un salario y claramente eso va en contra de la Carta de los Derechos Humanos y claramente constituye una falla ética, ¿no? Entonces, Jorge, sí, perdón. Jorge, tenemos el mapa del índice de percepción de la corrupción, justamente lo que acabaste de compartir. Vamos Sí, revisando algunos países, si te parece bien. A ver, vamos primero por América del Sur. Vamos por Venezuela. sí, Está Venezuela. ¿Qué nos dice el rango para que sí, nuestros participantes vayan entendiendo cómo analizar este mapa?
el rango de 177 a 180 te dice que hay 180 países y Venezuela está en la posición 177. De ahí, quien obtiene un valor cercano a 100 te quiere decir que es menos corrupto y mientras más cercano a cero, te quiere decir que es, pues, es muy corrupto, ¿no? O se percibe como muy corrupto. Y ahí lo interesante de ver es en esa barra, donde ves donde dice Global Average, eso te dice que es el promedio mundial, ¿no? Entonces, lo que uno debería, como política pública, es más, este índice de percepción de la corrupción es una de las métricas que se utilizan a nivel país para ver los avances en tema de lucha contra la corrupción dentro del ODS, me parece que es el ODS 16, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Entonces, nosotros que estamos por debajo de la media mundial, el objetivo sería acercarnos a donde dice ahí Global Average, ¿no? Entonces ahí, O por sea, ejemplo, pasar al lado derecho. pasar al lado derecho donde dice Global Average, correcto. Ya, entonces lo Entonces, que en vemos este 13 caso, sobre Venezuela, 100. sí, Venezuela está tras antepenúltimo de todos los países, O sea, es un país que tiene todos una los muy países baja evaluados. calificación. Correcto, es un país muy corrupto, según este Ya, índice. vamos ahora por Colombia. Ya, si te das cuenta, Colombia está cerquita ahí de Global Average. Tiene una puntuación de 40 sobre 100. Hay 180 países. Ellos están en la posición 87. La mediana vendría a estar como en el 90, ¿verdad? Entonces ellos están ahí cerca de la mediana y ese punto que te dice una flecha verde hacia arriba más uno desde el 2022 te quiere decir que escaló una posición, o sea, ha mejorado la percepción de la corrupción y por ende se ve que Colombia como que se percibe como menos corrupto respecto al año anterior. Fíjate que Muy bien, perdón, excelente. fíjate que me gusta esto. Este es la mediana, ¿verdad? ¿No? Es la mediana. Perdón. Sí, la rayita blanca, no, no es Ok. la promedio, global average, es el promedio global. Es el promedio, no es la Es el mediana. promedio. Ajá. No, no es el promedio. Vamos Ah, a ok. Ecuador. Ecuador está Ya mucho más bajo que estamos más Colombia. atrás y hemos caído. Es más, si tú le das clic a Ecuador, dale clic a Ecuador, Sí. Víctor, ya ahí puedes ver la tendencia, ¿sí? Entonces, estar bajo quiere decir, o sea, mientras más alto esté el punto, es mejor. Entonces, si te das cuenta, desde el 2020 hacia el 2023 hemos descendido en el puntaje, por ende se percibe como más corrupto. O sea, el índice, mientras mayor score tengas, menos corrupto eres percibido y mientras más bajo sea ese score, eres percibido como más corrupto. Entonces, Sí. como país, nos hemos vuelto, nos percibimos como más corruptos. Interesante este mapa que has puesto en relieve, Jorge, justamente para analizarlo. Veamos Perú. Y está igual, similar. O sea, mírale Ecuador, me parece que Ecuador estaba en En Perú está 34 se le ganaba por un puntito y -2. sí, ya, en este caso, Perú es percibido como más corrupto que Ecuador, de acuerdo a ese ranking. Muy bien, muy bien. Vámonos ahora a Bolivia. Así es, también es más corrupto. Mira, fíjate en la brecha, se aleja mucho más de la media. Y Más de la media. está en 133. ¿Ya? Ahora vamos por Chile. Chile ha Sí, pasado, ¿ah? sí, si te das cuenta en que hasta incluso ellos tienen un color distinto. Ellos tienen el mapa de calor, tienen como una especie de color mostaza, cuando todo el resto de América Latina es rojo. ¿Ya? Chile es el 66, país de pero aún América así Latina con ha el mejor disminuido puntaje. -1. Ah, Sí, bajó. Ajá. bajó, Ujú. bajó. Veamos Argentina. De igual manera. También está. Muy bien, vámonos a Uruguay. Claro, Sí, Uruguay Uruguay es está el alto. segundo país. Ujú, es el segundo país de América Latina. Vámonos a Paraguay. 28 Paraguay. Sí, es bajísimo. Bajísimo. Es percibido como bien corrupto. Terrible, ¿ah?
Ah, y Brasil 36. Bien. Ujú. Ya, vámonos a América Central y Norteamérica. Comencemos con México. México está en 31. Sí, es igual de corrupto que nosotros, Colombia o así, Perú, Ecuador. Sí, sí. Vámonos a Guatemala. Guatemala está en 23. Sí, y también es bajo, o sea, es percibido como país de alta corrupción. Honduras, Está igualmente. empatado, me parece. Sí, Ajá, está estaban con empatado. 23 los dos. Ajá, estaban en El 23, Salvador, 31, un poco más. pero 2022, ahí está Bukele. Entonces parece que tal vez sea un O sea, maquillaje. Bueno, hay acciones positivas, ¿no? recuerda que esto igual mide la percepción de los diversos actores de una sociedad. Claro, Entonces, lo que este índice te recoge es cómo perciben la corrupción a nivel país. Y lo que muy te bien, dice muy es que hace bien. 2 años la percibían mejor que en el presente. Nicaragua, 17 es mucho más bajo que todos los demás. veámonos, vamos a Panamá. 35 es alto. Creo que es hasta más alto que Ecuador. Un, un puntito lo sobrepasa, estaba en 34. treinta Ujú. y cinco tiene -1, ¿no? Mira, ya, mira este mapa, cómo lo voy aprendiendo contigo, Jorge, ¿no? Qué interesante este mapa, una excelente herramienta para analizar la situación en los países y para la toma de decisiones en los negocios. Qué interesante. Claro. Y de ahí, Sí, solo como sugerencia al resto de los espectadores, dentro de ese mismo sitio web, ustedes pueden encontrar más información sobre diagnóstico, políticas, proyectos que puedan hacerse para combatir la corrupción. tenemos ahí Costa Rica, sí pasa Está el muy por Global arriba del Average. global, muy por arriba, así es. Veamos qué pasa con Estados Unidos. También está por arriba. Y Está por Canadá mucho arriba. más todavía, Pero si nos vamos a Rusia, están en 26. claro. Víctor, me parece que hay una pregunta de alguien del público. A ver, Sí, veamos, Luis, veamos, veamos. Veamos y con esto cerramos el mapa. A ver, veamos la pregunta de nuestros colegas del público. Dice MH dice Costa Rica en 55. Sí, Costa Rica está en 55. No, no hay una pregunta, hay un comentario. Va, Lu- Costa Rica, muy Luis bien. tiene la mano alzada, Ah, la mano alzada. Ah, Víctor. Luis muy bien, muy Antonio, bien. ¿no? Ya le doy el paso, Hola, ya le doy en este momento el paso. A ver, tiene la palabra nuestro colega Luis Antonio Altatierra. El micrófono es suyo. hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo desde Riobamba, Ecuador. Qué gusto poder ver nuevamente clases del doctor Jorge, que fue mi profesor en el doctorado acá en la UES, y para mí en realidad es todo un honor volver a escucharle. Y en ese sentido, quería nuevamente topar este aspecto de cómo la ética puede de pronto impactar en las empresas desde la perspectiva de la teoría del comportamiento planificado de Axen. Hay tres pilares fundamentales ahí y quisiera centrarme en el aspecto de las normas subjetivas, en donde dice que de pronto porque el público se comporta de cierta manera, nosotros nos comportamos de esa manera. Y usted hablaba, doctor, en ese sentido de que decía, yo de pronto como empresa me comporto de manera corrupta porque los demás están siendo corruptos y muy probablemente no es buen negocio ser corrupto. Sin embargo, desde su experiencia y desde los estudios que usted ha realizado, ¿en realidad es así? ¿Es, es mal negocio o es buen negocio ser éticos para las empresas? ¿Qué pasa con el aspecto reputacional? ¿Qué pasa con el aspecto de la fidelización? ¿Qué pasa con el aspecto de la atracción de talento, de la retención de talento o con la reducción de riesgos legales? ¿Hay algún impacto en el sentido de que las empresas sean éticas? Esa es mi pregunta, doctor. Y nuevamente, qué gusto volverla a escuchar.
No, el gusto es mío, Luis. Un gusto verte por acá, por este espacio y gracias por tu pregunta. Eh, yo más que nada, o sea, a ver, de lo que recuerdo que en algún momento incluso en, con unos colegas de Luis, eh, ellos me hacían conocer ciertos estudios que muestran que cuando las empresas, y sobre todo empresas multinacionales, quieren entrar a países en vías de desarrollo, tienen que aprender ciertas rutinas de mimetizarse dentro de esa economía en desarrollo para poder ingresar a ese país, ¿no? Y muchas veces ese proceso de mimetización conlleva comportamientos corruptos, ¿no? Eh, Todavía no he podido revisar esos estudios, pero hasta ahora lo que yo sí he podido ver es que cuando vemos horizontes temporales de 5 a 10 años, evidentemente las relaciones que se han encontrado es que el comportamiento ético es un buen caso de negocio para una organización porque reduce sus contingencias, mejora la confianza con sus inversionistas, porque asimismo mejora el clima laboral y todos los efectos pues intrínsecos que eso tiene en el bienestar del trabajador y de los trabajadores en general de una organización. Y por otro lado está el tema reputacional, ¿no? Hay una correlación entre transparencia y reputación. Entonces, la reputación, pues, sin duda, es bueno desde el punto de vista competitivo porque te da prominencia, te da visibilidad, te da respaldo, te da más que nada una sensación de cercanía o de apertura, más que nada con potenciales clientes, potenciales inversionistas, acuerdos más favorables en términos de negociación. Y hoy en día los procesos de debida diligencia se vuelven cada vez más complejos, requieren cada vez más juntar mayor cantidad de información. Entonces, el tener todo este tipo de prácticas, pues sin duda, por ejemplo, ayuda a los procesos de debida diligencia para calificarte como proveedor de gobiernos de otros países, para calificarte como proveedor con empresas multinacionales. Y entonces, sin duda, al menos los países que vimos en el mapa que están de mostaza o de un rojo menos fuerte, son países que están exigiendo mayores normas en temas de debida diligencia, ¿no? Y por ejemplo, hay algo importante que seguramente ya lo han conversado en este foro, el IFRS, esta junta, digamos, esta organización global que trabaja los estándares a nivel de estados financieros, ha estado trabajando muy de cerca con Naciones Unidas para el tema del reporte de información ambiental y social dentro de los reportes de integrados, ¿no? Entonces, dentro de los temas sociales entran justamente estos temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, y la Unión Europea ha lanzado una directiva de que hasta el 2025 todas las empresas que son catalogadas como empresas grandes o grandes grupos económicos están obligadas a reportar información social o ambiental. Entonces, desde ese lado, todas estas empresas que son grupos económicos grandes en la Unión Europea, que hacen negocios con contraparte en otras partes del mundo, van a ser más estrictos estos procesos de debida diligencia, de calificación de proveedores. Y por ejemplo, ahora para los que estamos en este lado del continente, si vamos a trabajar con fondos de agencias europeas, debemos de cumplir esos temas, o sea, debemos de tener ya buenas prácticas de cómo luchamos contra el lavado de activos, de procesos internos que tengamos para detectar conflictos de intereses, procesos internos que tengamos para entrenar a nuestro personal en temas éticos, porque eso se viene, o sea, si queremos recibir fondos de la Unión Europea, incluso en las universidades, tenemos que tener estos procesos para justamente cumplir con este nivel de exigencia. Así que yo creo que esto es algo que se viene y yo creo que en los siguientes 5 años el tener este tipo de prácticas te va a facilitar conseguir demanda, clientes prospectivos y como tú bien decías, pues Luis, mayor reputación. Jorge, para darle paso a nuestro colega, el doctor Carlos Enrique Pacheco. Jorge, bien, mira, hemos visto que a través de la línea del tiempo, definitivamente
ha habido una descomposición de la sociedad, una descomposición total donde cada vez prima la ambición al dinero, como sea, alcanzarlo como sea, por los medios que sea. Pero también hemos visto que hay una descomposición en una gran parte de nuestros medios educativos, colegios, universidades, donde ahora hay que pasarlo al alumno porque hay que pasarlo, donde el alumno es el que tiene la última palabra antes que el maestro y han cambiado muchas cosas. O sea, ahora se exigen más cosas, más tratamientos que hay que realizar por parte de los profesores, pero por parte del alumnado menos exigencia. O sea, la carga ahora es del educador antes que ser de el alumno. ¿Qué nos está pasando, Jorge? ¿Cuál es tu análisis? Mm, Yo creo que igual sí hemos sufrido en los últimos años un tema de inmediatez, ¿no? El contar con mayor información, el contar con mejor tecnología, el contar con mayor capacidad artificial de procesar información, conocimiento, nos ha vuelto más perezosos, nos ha vuelto menos disciplinados y en todo eso creo que perdimos el rumbo, hemos perdido el rumbo sobre cuáles son los valores que deben predominar, ¿no? Entonces, eh, a nivel, digamos, todo esto de la inmediatez se ve reflejado en las expectativas que tienen nuestros profesionales jóvenes, ¿no? Evidentemente ven cómo alguien de la noche a la mañana o en poco tiempo logra una mediana riqueza y dicen, bueno, a lo mejor ha de ser a través de este tipo de contratos o este tipo de actividades que hace, ¿no? O a través de la cercanía que ha tenido eh, con contratos del gobierno. O sea, y aquí algo que ha pasado en nuestro continente ha sido que los nuevos ricos, las nuevas riquezas que se han generado, ha sido de empresas medianas que han tenido vínculos directos con la contratación pública, ¿no? Lo vemos en nuestro país, Ecuador, con el tema de las medicinas, de ser proveedor del sector público en materia de medicinas, en materia de servicios de mantenimiento, en servicios de limpieza, en vender insumos, y quizás a mayor escala lo vemos pues en materia de concesiones mineras o en materia petrolera, ¿no? Pero entonces ya a nivel de sociedad, ¿por qué no? ¿Por qué hemos perdido esa disciplina? Quizás pues hipótesis, ¿no? Lo que tengo aquí son conjeturas, ¿no? No son hechos comprobados, pero quizás pasa por esta cultura de la inmediatez, por haber perdido estas normas de esfuerzo, por quizás haber dado por sentado la comodidad o el estilo de vida que hoy tenemos. O sea, en ese sentido el capitalismo nos hizo progresar, nos hizo generar más riqueza, pero paradójicamente nos dividió más, ¿no? Incluso hay evidencia de que hoy en día es más, es menos probable que una persona que está en el, digamos, por arriba de la mediana de los ingresos interactúe con una persona que está por debajo de la mediana de los ingresos. Porque antes estas personas se encontraban en la universidad al menos, ¿no? Tú ibas a la universidad pública y ahí te encontrabas, el que estaba de clase alta se encontraba con el de clase baja y estudiaban juntos y había esa interacción. Pero hoy en día, pues, los de clase muy alta o se van a estudiar al exterior, o en universidades privadas, pues los de clases muy bajas ni siquiera pueden llegar a la universidad porque también se ha deteriorado la educación pública. Entonces, yo creo que el tema de la inmediatez a través de las redes sociales nos ha insensibilizado de lo que sucede en nuestro vecino, en nuestro barrio, en nuestra,
en nuestra misma parroquia, en nuestra misma ciudad, entonces como que vivimos, vivimos aislados en nuestra ciudadela satélites con garita y la garita nos aísla del mundo exterior, ¿no? Entonces esto lo ves, por ejemplo, en que ya los chicos que van a escuelas particulares ya no cogen bus, ya Correcto, los chicos que van correcto. a colegios, a los Jorge, chicos que... vamos a ir a una pregunta del doctor Carlos Enrique Pacheco. Cerramos el evento con una pregunta de Angélica Arroyo y para cerrar el programa. ¿Te parece bien? Sí, excelente, gracias. Muy bien. Doctor, tiene la Ok, palabra y de ahí nos vamos con nuestra colega Angélica Arroyo y cerramos el programa. sí. Mira, Jorge, doctor, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, se les salió del control, ¿no? Te lo voy a explicar, ¿no? Antes, en el mundo había, en la época de los baby boomers, había, por ejemplo, que cada familia tenía 8 o 10 hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron en ese entonces? Dijeron, no dan los recursos para poder, eh, darles cabida en la educación a la gente, ¿no? ¿Sí? Perdieron el rumbo y después, al tener un hijo, 2 hijos cuando mucho por familia, la, lo que está sucediendo ahora es que eh, cada día la población está envejeciendo más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora la población es más adulta, ¿no? Y a los jóvenes, pues para hacerlos salir rápido, pues como dijo Víctor, pues se les pasa y ya, ¿no? O sea, no hay examen, no hay nada, solo presentan un pequeño proyecto y ya salen con su título, ¿no? Pero ese título para mí es solo un papel, ¿no? ¿Sí? Porque el conocimiento se trae aquí, ¿no? La reflexión, ¿no? Entonces, Jorge, no sé tú qué opinas en ese sentido, ¿no? Sí. Jorge. Eh, sí, gracias. Yo realmente creo que probablemente haya que volver a hacer la vida un poco más difícil a los más jóvenes, ¿no? Eh, que sepan que las cosas no vienen por sentadas, que, que sepan también pues que requiere de sacrificio. Y como creo que esta era una frase de, no sé si era Confucio o algo, o alguno de estos pensadores orientales que decía pues que los niños tienen que crecer con un poco de hambre y con un poco de frío, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estamos polarizados no solo por las ideas que tenemos, sino porque hay un grupo de la sociedad que no crece ni con hambre ni con frío, y existe un grupo de la sociedad, en cambio, que crece con demasiada hambre y demasiado frío, sin, sin, quizás con algún norte o algún sendero, trayectoria de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pasa por revalorizar y no dar por sentado el confort que se ha podido lograr en ciertos hogares. Y por otro lado, yo creo que también pasa por que quienes estamos pues en la universidad o en cargos de formar a otras personas, tratar de entender que ya también la forma de aprender cambió, ¿no? Entonces, es como una dualidad entre apalancarse en lo digital, pero por otro lado hay ciertas cosas que deben de mantenerse en el mundo natural, en el salir a observar el bosque, salir a observar la montaña, salir a observar los océanos,
salir a conocer la realidad a pie, ¿no? No desde lo que se transmite en un webinar o en un video en YouTube, ¿no? Entonces yo creo que el desafío pasa por esa dualidad entre mantenernos conectados o apalancarnos en tecnología digital, pero por otro lado no perder el sentido de realidad de lo que sucede en nuestro entorno. Sí, para mí eso es lo que sucede. Por ejemplo, cuando medimos, Jorge, utilizamos solo la macroeconomía, ¿no? Pero no nos sumergimos con la microeconomía, ¿no? Ambas se tienen que medir porque la microeconomía empuja también a la otra, ¿no? La economía es la madre de todas las finanzas, ¿no? Sí. Bien, Pero bueno, nada más una cosa más. Bueno, no sé si así lo manejas, Jorge, pero cuando yo hago esas gráficas, la correlación las pongo en el sentido de medir la causa raíz, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó en este año que hizo que yo vendiera tanto? ¿Qué pasó o qué pasó en este año que, por ejemplo, hubo más corrupción, ¿no? ¿Sí? Entonces habría que buscar las variables o multivariables que le impactan para poder diseñar buenas estrategias, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que para mí creo que me falta, ¿no? ¿Sí? bien, bien. Entonces, ya Vamos, le doy a Angélica, ¿no? Sí. vamos a ir con la pregunta para ir cerrando con la pregunta de nuestra colega de Perú, la doctora Angélica Arroyo. Angélica. Gracias, Víctor Hugo y colegas. Jorge, mientras escuchaba las intervenciones de Carlos Enrique, Víctor y las aclaraciones muy puntuales que tú hacías, yo pensaba en lo siguiente y basada en lo que está ocurriendo en el Perú, en Ecuador y en varios países de Latinoamérica. Ah, ¿No te parece que los países de las Américas estamos en los índices de corrupción que nos has mostrado más bajos y comportamientos éticos muy bajos en comparación a los países europeos o también de otros continentes debido a lo siguiente? Primero, eh, en nuestros países no hay el respeto, o no, diré mejor que en el Perú, en los países en nuestros países carecemos de la cultura de la obediencia a las leyes. Es decir, estamos convirtiendo a nuestros países en tierra de nadie. No hay obediencia a las leyes, por un lado. Y por otro lado, quienes están encargados de hacer cumplir las leyes están mostrando ahora que tienen un débil comportamiento, o sea, se ve el debilitamiento del sistema de justicia, Correcto. ¿no? Esas dos variables, ¿tú consideras, Jorge, que deberían ser tratados de manera conjunta con el problema de la educación, que ahora es muy permisiba, basado en el relativismo, en el facilismo, ¿cómo se dice? En lo rápido, ¿no? En el cortoplacismo. Y además, ¿no te parece que debería vincularse también con lo que dijo ya nuestro doctor Carlos Enrique y que quisiera complementar un poquito, que en la evaluación socioeconómica que se haga de los países, no solamente se evalúen las variables macroeconómicas como son el crecimiento económico, la recesión, la balanza comercial, etcétera, sino también el desempeño del capital humano, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías complementar estas ideas o dar respuesta a estas preguntas, Jorge. Espero haber sido clara con mi interrogante, que ha sido un poco larga. Gracias. Muchas gracias, Angélica. La verdad, a mí me gustó mucho este libro de Daron Acemoglu y James Robinson. Uno está en el MIT, el otro está me parece que en Cambridge o en Oxford, en una de estas acá.
Y básicamente ellos tienen este libro donde exponen por qué fracasan los países. Y su principal tesis, y lo cual tratan de demostrar, es que los países fracasan porque no logran construir instituciones sólidas. Y ellos concretamente hacen referencia a dos tipos de instituciones. Las instituciones que protegen el derecho privado, el del derecho a la propiedad privada, y en segundo lugar, las instituciones que favorecen las transacciones entre privados. Y justamente entre ese tipo de instituciones que favorecen las transacciones entre privados, están las relacionadas al tema de los sobornos, la corrupción y todo esto, ¿no? Entonces ellos han publicado, digamos, artículos científicos y cosas alrededor de esto, pero en este libro ellos sintetizan sus principales hallazgos alrededor de esto, ¿no? Entonces, solo como interesante es como ellos hacen esta comparación en el libro. Te dicen, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora tienen la misma población, cultura y situación geográfica. Sin embargo, ¿por qué Nogales en Arizona es una ciudad o una población, un territorio económicamente más próspero que Nogales, Sonora? Entonces ahí justamente hablan del rol que fungen las instituciones en un territorio, que promueven y favorecen el intercambio económico y el desarrollo de, de los territorios como tal, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nuestra región está en el lugar que está porque justamente adolecemos de instituciones fuertes, ¿no? Cambiamos nuestros presidentes, no tenemos políticas de Estado, sino que presidente que llega, presidente que trae su propia idea, su propia línea de pensar, su propio red o su propio, digamos, no red, sino su propio sistema de cómo cree o cómo cree que debe ser un país. Eh, en Perú, por ejemplo, ya realmente ya está me he olvidado de cuál es el nombre de la nueva presidenta, con todos los cambios que han tenido en la última década. En caso de Ecuador es muy similar. Entonces, y súmale a esto el efecto que nuestras instituciones se han debilitado también justamente por la filtración de la narcopolítica. Entonces, claramente vivimos lo que tenemos eh, porque no tenemos instituciones sólidas. Yo ahí en ese Muy caso les he comprado la idea a los señores Acemoglu y Robinson. bien, bien. Vamos a leer los mensajes para ya cerrar el programa. Nos dice, bien, Angélica nos envió un mensaje. Buenas noches, amigos y colegas. Los saludo de Cusco, Perú. Rogelio Bauche, nuestro colega Rogelio Bauche, muy pronto también participará con nosotros en este programa Diálogo Profesional América. Nos dice, buenas noches, colegas desde Panamá. Nuestra colega Astrid Villalobos de Cali, Colombia, nos dice cordial saludo desde Cali, Colombia. Astrid Villalobos Camacho. Luis Antonio Alta Tierra, buenas noches con todos, saludos desde Riobamba. Buenas noches, saludos cordiales desde Riobamba, Ecuador. Jessica Calderón. Eh, Jorge Rodríguez, nos dice el país menos corrupto es Chile en América Latina. Y ahí sigue Uruguay, ¿no? Uruguay. Bien, Canadá está en primer lugar, Costa Rica con el número 55, Astrid Villalobos. Muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez. Bastante interesante el tema tratado. Excelente exposición. Felicitaciones. Y Luis Antonio Altatierra nos puede facilitar las diapositivas. Por favor, ya fueron agregadas al grupo de Diálogo Profesional América. A ver, no sé, permíteme si por esta vía te lo puedo agregar. Deme un minuto para ver si puedo cargar aquí el archivo. Bien, no me es posible poderlo cargar, pero ahí está dentro del grupo Diálogo Profesional América. Con todo, pueden escribirle al doctor Jorge Rodríguez Rodríguez para que les pueda facilitar cualquier tipo de información. Bien, Angélica, tu mensaje para cerrar el programa.
Mi mensaje. Bueno, mi mensaje es hacer un llamado a, a esta gran responsabilidad y reto que tenemos los contadores públicos de ser agentes promotores del cambio, del desarrollo, del comportamiento ético en nuestras organizaciones empresariales y nuestra sociedad en general. Gracias, Angélica. Doctor Carlos Enrique Pacheco. Bien, complementando lo que dice la doctora Angélica, también las empresas tienen que cambiar su filosofía, ¿no? Porque su Dios a veces es el dinero, ¿no? Y la mayoría son así, ¿no? Ahí radica uno de los grandes problemas. Muy Pero bien. excelente, Jorge, ¿eh? Bien, la doctora Angélica Arroyo Morales nos dice felicitaciones y agradecimiento al doctor Jorge Rodríguez. Nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia nos dice, me despido de este maravilloso foro de distinguidos participantes con un abrazo fraterno. Gracias, Gabriel. Tu mensaje, Jorge, para cerrar el programa. Bueno, gracias Víctor y gracias a los presentes por haber permanecido en este diálogo. Mi mensaje es que, bueno, el cambio empieza siempre por uno mismo y debemos empezar en nuestros hogares, con nuestros hijos, luego empezar pues en nuestras organizaciones, siendo mentores de las personas que trabajan con nosotros y en la medida pues que tengamos este tipo de plataformas o este tipo de amplificadores, pues llevar ese mensaje a una comunidad más amplia, pero siempre empezar por uno mismo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Angélica Arroyo Morales de la ciudad de Cusco, Perú, por su participación, al doctor Carlos Enrique Pacheco del estado de Yucatán, ciudad de Mérida, México, igualmente, doctor, por esa participación, Muy y a amable. nuestro doctor Jorge Rodríguez, gracias Jorge, por haber aceptado esta entrevista, esta ponencia en Diálogo Profesional América. Realmente nos hemos quedado corto de tiempo. El tiempo se nos escapa tan rápido. Tenemos mucho que hablar con el tema de la ética. Ya avanzaremos con unos próximos programas, justamente invitándonos para hablar, seguir hablando sobre la ética, incluso la ética personal. Pero el día de hoy nos llevamos con gusto esos conocimientos impartidos y en lo personal he disfrutado con el mapa. He Oye, disfrutado pasando con el Víctor, mapa, viendo Víctor, los perdón, índices. Víctor, perdón, ¿eh? Sí, sí, Carlos. Quiero felicitarte a ti también, ¿eh? ¿Por qué razón, no? Porque estás uniendo a todos los países, ¿no? Y eso es loable, ¿no? Entonces, te invito a que sigas, ¿no? Ya invité porque estoy en un grupo en México que se llama eh, Comisión de Ética del Centroísmo Venezolano. Ya te lo envié, por favor, invítalos para que pues ellos también te conozcan y participen, ¿no? Así Ahí es, vas a así es. encontrar muchas cosas, ¿sí? Ok. Gracias, gracias. Gracias. Víctor Hugo, por Sí. favor. Yo también me uno a las palabras de felicitación de Carlos Enrique hacia tu persona por todo este trabajo tesonero, disciplinado, perseverante que vienes desarrollando, Víctor Hugo. Prácticamente tú eres el eje fundamental para que este diálogo profesional americano continúe y sé que tiene y vamos a tener buenos resultados y vamos a lograr el desarrollo sostenible que tú has planteado para este programa. Un abrazo fraterno a todos ustedes, mis queridos colegas, y ahora me despido de ustedes. Que Dios nos bendiga y que tengamos un excelente fin de semana. Adiós. Muchas gracias, gracias. A ver, Bien, activaré un poco la pantalla para bien. despedirme de ustedes con un adiós y un hasta luego. Bien, a todos ustedes muchas gracias y recuerden algo, sin ustedes realmente el programa no funcionaría. Gracias al doctor Carlos Enrique Pacheco, a la doctora Angélica Arroyo y a todos nuestros valiosos colegas
que participan y nos ayudan a hacer esos contactos, es que podemos llevar a cabo este evento de Diálogo Profesional América. Somos todos nosotros los que hacemos el cambio y lo que hacemos un programa. Sin ustedes, simplemente nada se puede llevar a cabo. Gracias a toda nuestra América. Jorge, Buenas nuevamente, gracias. noches. Nos vemos el día lunes. Día lunes tenemos como invitado a un colega nicaragüense. Vamos a una entrevista personal el día lunes con nuestro colega de Nicaragua. Astrid, ¿quieres enviar un mensajito? Sí, felicitaciones, lo que escribí, que excelente programa el día de hoy, un tema muy importante el tratado, y también me uno a la felicitación y a la admiración que tengo también por este colega Víctor Hugo, porque sí está uniendo los países y estamos fortaleciéndonos profesionalmente. Dios lo bendiga, un abrazo. Dios nos bendiga a todos. Felicitaciones, Gracias, Astrid, y nos vemos el día lunes. Bye, bye. felicitaciones, doctor Jorge. Feliz noche. Feliz noche, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno, nos vemos, Astrid, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Buen descanso. Ujú. La jugada